19 horas, Son sí, muy 9 liberales, sí. minutos. Vamos más allá del festival. O que faço aqui? Ele me abandonou, deixei me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de novo. Lo habíamos anunciado hacía varias semanas y es una de las secciones que más nos pedían los oyentes, porque tienen mucha curiosidad de qué podemos o qué puede Carlos sacar más allá del Festival da Cançó, un festival que abarca más allá de lo musical, más allá de la RTP y que siempre ha ido muy de la mano de los diferentes contextos sociales y políticos en la vecina Portugal. Exactamente, llega la seriedad a este programa de una vez y efectivamente vamos a ir repasando, ya que este año el festival se celebra en nuestra querida Portugal, pues un poquito un periodo muy concreto de la historia portuguesa y europea y en que el Festival de Eurovisión ha tenido un papel pues insospechadamente importante. Básicamente porque, bueno, como muchos de vosotros sabréis, una de las primeras señales que usaron los alzados contra el Estado Novo para llevar a cabo pues, lo que se llamaría la Revolución dos Claveles fue esta canción que hemos escuchado ahora, Después do Deus. Esta es una versión un poquito más moderna. Y bueno, pues, pero aparte de eso, tenemos capítulos anteriores a ese año 74 y posteriores que nos van a sorprender y que hoy en día en España serían directamente delito. Y bueno, pues empezaremos hoy este repaso un poquito cronológicamente con, bueno, Simone de Oliveira y su mítico Desfollada, que pues en el contexto de la época, en el año 69, pues de una manera muy sutil, como no podía ser de otra manera, dadas las circunstancias, nos dejaba ver un Portugal amargo, un Portugal oscuro, con una interpretación maravillosa en Madrid, cargada de potencia, cargada de incluso momentos de rabia, que en el vídeo del Festival da Cançó yo creo que es bastante más potente y bueno, con una artistaza como es Simone, una señorona en el escenario, bellísima y con una gran potencia. Minha palavra dital do sol nascente no madrigal da madrugada. Amor, 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 amor presente em toda a espiga desfolhada. Esa metáfora que hacía Simone de Oliveira con este tema, con este Desfollada portuguesa, un árbol que se deshojaba, que era la propia Portugal. La propia Portugal, si os parece, os leo unos pasajes que creo que son los más importantes y más significativos de esta canción, ¿no? Que mucha gente quizás, claro, no hablamos portugués y no el contexto no lo conocemos, imagínate en el resto de Europa, pero que en el mercado interno portugués pues tenía su calado y justamente pues los compositores, igual que aquí en España con la nueva canción, pues usaba este recurso de las segundas interpretaciones, un poquito así, para meter su mensaje. Mira, si os parece os leo un poquito. Ojos de almendra, caverna oscura, donde se esconde la desventura, mora escondida, mora encantada, por mí perdida, por mí encontrada. Y por la tierra de tu amada, barco de miel desamparada, y por tu tierra, tierra adorada, por mí perdida, por mí encontrada. Está, claro, hablando de su Portugal perdida, ¿no? Un poquito una historia de amor-odio con su Portugal, que por desgracia muchos portugueses perdieron, básicamente por el exilio, y los que tuvieron, pues, peor suerte, la muerte. Y bueno, un mensaje duro y que, si podemos ver en su interpretación en Madrid, es espectacular. Y Simone, elegante, preciosa y con un peso, con un porte en escenario que, bueno, aunque no entiendas portugués,
puedes sentir la rabia que desprende su interpretación. Y espectacular, vimos hace 2 semanas en la final del Festival de Cansao el homenaje que le hizo la RTP a Simone de Oliveira con esa ovación cerrada de 3 minutos que ponía la piel de gallina. Maravilloso, un momento maravilloso y un ejemplo de lo que significa Simone en Portugal, lo que significa pues la cultura en Portugal. Yo creo que es algo que aquí nos falla. Ya lo comentamos en su momento. Creo que nos falta eso, saber dar merecido homenaje a nuestros artistas. Aquí somos más de hacerlo cuando mueren. Aquí cuando muere alguien, qué bueno era, qué maravilloso era, qué fantástico. Para que veáis lo que significaba Desfollada portuguesa, hay imágenes, las podéis buscar en YouTube o en la propia página de la RTP. Yo en el Twitter, en el hashtag más que un festival, podéis ver, he ido colocando unos vídeos que explican más o menos pues ese periodo. Hay unas imágenes de la llegada de Simona después del festival, con un resultado pues bastante mediocre, pero miles de personas que fueron a buscar a Santa Apolonia, la estación de tren Santa Apolonia de Lisboa, que es espectacular. La gente con pancartas, la gente pegándose empujones ahí para ver a Simona y felicitarla por su, aunque el resultado no fue el esperado, su dignísimo papel en el festival celebrado en Madrid. Uno de los detalles más curiosos de esta candidatura fue en el propio festival en Madrid y a causa, mejor dicho, de la pareidolia fonética que suscitaba la canción, como al contrario que los demás temas, José Luis Uribarri, que debutaba como comentarista, traducía el tema de Desfollada a Deshojada portuguesa. Sí, no hubiera ahí una mala interpretación. Sí. Porque en España, en aquella época, obviamente, no se follaba. ¿O sí? Bueno, bueno, según Uribarri o TV Española, no, era... Pero es una buena canción de sección para Diego. Para la próxima sección que haga Diego. Sí. El próximo macho es Simone de Oliveira. Oye, ¿por qué no? El desfollamiento. Esconde dentro de ella un macho. Hombre, ya va a estar complicado. Bueno, Simone está en forma, vimos que estaba en forma. Sí, con 80 años. No, de hecho, Puspulain, su problema es que está así, está deshojada. Desfollada. Sí. Concretamente. Esto en el año 69, pero es una constante que se repite con los años y uno de los más brillantes que vimos por parte de Portugal en su propio festival da Cansao fue la corrida de toros del 73, que es una genialidad. Tourada de Fernando Tordo en el año 73, ya en la recta final. Todavía no se sabía que era la recta final porque, bueno, fue una sorpresa, pero efectivamente una caricatura agria, ácida de lo que era el Estado Novo y la Portugal de la época. Pues bueno, la Iglesia, los americanos que apoyaban el régimen, como hablaba de torear a la bestia en la Plaza de la Primavera. No sé si Fernando tenía algún tipo de información privilegiada, pero ya hablaba de torear a la bestia en la Plaza de la Primavera y bueno, es un estilo totalmente diferente al que acabamos de escuchar. Es mucho más dinámico, una letra mucho más, infinitamente más directa y bueno, que causó bastante sorpresa entre el público portugués pensando cómo se ha podido colar esto al festival de Cansao. Y que ganara. ¿Sí? Y que ganara aquel festival de Cansao. Y que además ganara. Por ejemplo, la misma Simone de Oliveira en un homenaje que hicieron en el Correo da Mañá, un periódico portugués, con el 40 aniversario de ese festival de Cansao. Simone de Oliveira le preguntan sobre Tourada y dice que es una canción de un enorme valor histórico. Aún hoy nadie sabe cómo esa canción pasó la censura, porque era un ataque frontal a la dictadura. Y más aún porque esa canción tiene hoy en día, esta entrevista es 2013, pero hoy en día incluso es una letra vigente,
cómo esa canción es totalmente vigente. Recordemos en 2011 los Homes da Luta, cuando grabaron el videoclip que la RTP no envió a Eurovisión. A Eurovisión enviaron la canción, la actuación en el Festival de Cansao. Uno de los invitados al camión de los Homes da Luta era el mismo Fernando Tordo, que interpretaba pues esta taurada con todo el público cantándolo ahí a viva voz. Entram antiquários e fadistas e contradições, e entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La 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 la. Portugal es un país con una también profunda y larga tradición en la tauromaquia. Lo que yo no sé si fue casualidad esa metáfora taurina con este tema y la situación que vivía la hermana y vecina España, que era más o menos similar en el sector de la cultura, una juventud que ya no se casaba con lo que con aquel régimen, un régimen que justo año 73, el atentado de Carrero Blanco, que se vuelve a cerrar en sí mismo. Claro, y ahí pasó algo similar. En el año 70, Marcelo Caetano presenta un nuevo proyecto de constitución que quería vender como una especie de apertura, un poco la operación Fraga que hubo aquí, de suavizar lo que es la censura, de dar autonomía a los que ellos llamaban provincias de ultramar, lo que hoy es Angola, Mozambique y todo aquello, como un intento de calmar un poquito la situación. En el año 73, el mismo Marcelo Caetano, cuando ve que todo ya se está un poquito desmadrando, pues lanza un mensaje apoyando la guerra colonial que había, en que, bueno, pues gran parte del 23 de abril fue a causa de esa guerra colonial, en que la carne de cañón, obviamente, los que iban a la guerra eran los hijos de la clase más trabajadora, de la clase más baja, los hijos digamos, de la cúpula no iban a morir a las tierras ultramar. Y pues en aquel año 73, en los últimos meses del 74, hubo una nueva cerrazón del régimen. Un poquito lo que pasó aquí, la apertura de Fraga, y luego como después del asesinato de Carrero Blanco, pues el régimen se volvió a cerrar. Son historias bastante similares, pero con finales totalmente diferentes. Y una muestra, en esta Eurovisión, vemos como en Portugal la RTP, de una manera más o menos permitida, se le colaban ciertas canciones, cosa que en televisión española, desgraciadamente, ni en dictadura ni luego en democracia, no podemos hacer un seguimiento de lo que es la historia del país a través de Eurovisión, como con Portugal pues sí podemos hacer en este caso. Pero quizás influiría el hecho de que... Espere, sea mi documental, que hay una parte ahí que se cuenta. Bueno, hay que esperar. La mano negra. No, pero yo lo que quería comentar es que era difícil que en aquella época Televisión Española se le pudiera colar una canción así porque hacía la elección directa, el dedazo. Entonces eso lo controlas mejor que una preselección, que se te puede escapar un poco de las manos. Sí, pero el Festival de Cansao, en principio, tú si quieres que no... Primero, que una canción que tú no quieras que entre, no entra. Y si entra, si causa polémica, porque Taurada causó si buscas un poquito de la hemeroteca, causó una polémica brutal en Portugal entre los sectores más reaccionarios. Entonces, claro, tú dices ahí hay alguien que da el visto bueno, para que esto pase. Pero también... Hay un dicho que se dice, hay más comunistas en el ejército que en las cárceles. En Portugal, porque, bueno, el 23 de abril fue una reventada desde dentro del ejército de sectores pues de izquierda y de ultraizquierda. Yo añadiría, hay más comunistas en el ejército y en la RTP que en las cárceles. Eso es lo que te iba a decir. Claro, es que... Porque la RTP... alguien da el visto bueno y permite que gane y permite que vaya al festival. Es decir, bueno... Y que toda Europa viera aquello.
que toda Europa viera aquello y, bueno, aunque no hables portugués, imagino que los diferentes locutores de cada televisión explicarían un poquito la historia y tal. Fernando Tordo, un tío que además estuvo en prisión varias veces durante su juventud, es decir, que no era un cualquiera que pasaba por ahí, era un tío que se sabía de qué calzaba. Y Fernando Tordo, que este año lo hemos visto de vuelta en el Festival de Cansao como autor del tema de Anabela. Pero bueno. Sí, señor, y 2 años, de aquí a una semana lo veremos, el 77 volvería a participar en el festival con un Dream Team muy, muy especial. Por cierto, Carlos. Dime. Por cierto, Carlos, en España se han representado varias canciones en la situación social de España. Por ejemplo, en 2009 el batacazo del Soraya era el batacazo de la inmobiliaria y de la burbuja inmobiliaria. La croqueta, Soraya. La croqueta. Sí, rodando. La croqueta era la envuelta que no había. Bueno, veamos el caso de Lucía en el 82, que cantó un tango en Inglaterra, en el Reino Unido. Sí, pero es quizás, o lo de Peret en el 74, que lanzaba alguna pollita a la Unión Europea en pleno contexto. Y este año, que hubiera sido muy bueno, enviar Arde a Portugal, con todo el tema de los incendios este verano, enviar Arde y detrás Aitana con una cerilla, que hubiera sido la en un bosque. Hubiera sido conmigo provocador. Hubiera sido, sí. Oye, y Barey que predijo el Brexit. Que dijo say J, y al final votaron J. También, ¿vale? Pero son mensajes a nivel internacional, más que a nivel interno son mensajes a nivel Claro, España lo que es a nivel interno, no, quizás... porque no nos dejaron, porque Chiquilicuate dijo, lo baila José Luis, baila bien suave, lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes. O sea, que al final predijo que Mariano iba a sustituir a José Luis. Vidente. El nuevo maestro Joao. El oráculo. El oráculo, el pulpo Pol, el nuevo. Rodolfo. No, el oráculo fueron los popos aquellos. Ah, los popos. Hostia, los popos. Era el oráculo. Hostia, el oráculo. Chistaco. Y después del chistaco, Carlos, la semana que viene, a lo mejor hay algo por ahí que me has enseñado del 75, muy curioso. ¿Algún antecedente? Todavía no. Todavía no, es que hay uno que me mola mucho, con una pista, con Lucía Moniz en el 75, que a mí ese me ha parecido... Ponemos el cebo ya para semanas siguientes. Sí, vale. Cuando queráis, Lucía Moniz, veremos los antecesores de Lucía Moniz, sí. Es una cosa muy, muy tal. Si seguís mi cuenta en Twitter, quizás lo descubráis. ¿@Eurocat? No, Carlos Sola 82. Ah, vale. Lo has clavado, Ayala. Igualito. Se te ha bailado una letra. Un poco, antiguamente sí. Era Eurocat Info, pero quise ir de serio porque, bueno, unas cosas que estoy haciendo y me puse Carlos Sola 82, que es el año de mi nacimiento, porque, bueno, ya lo veréis, no seáis impacientes. Porque te lo pusiste porque eras fan de Patricia Kraus, ¿no? Y dijiste, como ella decía no estás solo, pues tú dijiste... Yo estoy sola, es un chiste que nunca me han hecho. Que no, es lo que tiene tener apellido. Es un genio, Alberto. Ella baila sola y cosas así. ¿En serio? Fue un periodo muy duro. Bueno, a punto están de dar las señales horarias de las 7:30 de la tarde.